A solo unas cuadras del Templo de los Santos de los Últimos Días, en el centro de Salt Lake, se encuentra el Templo Masónico de Salt Lake. Los masones son una especie de organización misteriosa de la que pocos saben algo. Tal vez has oído de ellos en películas como National Treasure. Los masones son una organización que se remonta a siglos atrás, al menos desde el siglo XIII, donde tenemos los primeros registros. Algunos fundadores de Estados Unidos como George Washington y Benjamin Franklin eran masones. Es una organización fraternal donde los hombres vienen a edificios como este y participan en ceremonias donde prometen asistirse unos a otros. El lema de la masonería es ayudar a hacer mejores a los hombres buenos. Los santos de los últimos días en los años 40 sufrían serias persecuciones. Algunos de ellos eran ex-masones y pensaron que si se acercaban a los masones, podrían tener algunos amigos que los ayudarían. Hoy tenemos el privilegio de entrar al templo masónico, donde filmaremos un recorrido y conoceremos más sobre la fraternidad masónica. Estamos aquí en Nauvoo, Illinois, donde uno de los edificios más llamativos de la calle principal es este edificio que hoy se llama Salón Cultural. Se usaba para muchas cosas en los años 40, cuando los santos estaban aquí. Pero el nombre más común que se le daba entonces era el de Logia Masónica. La pregunta es, ¿por qué estaban los masones aquí? ¿Cuál es su vínculo con la iglesia? ¿Y cómo afectó la relación de la iglesia con los masones al desarrollo de las enseñanzas y prácticas de la iglesia? Aquí, en el tercer piso del salón, se reunía la logia masónica. Ellos habrían realizado las ceremonias practicadas con los masones. José Smith fue admitido como masón a principios de 1842. En mayo de ese año, él estableció la investidura del templo. Hay algunos paralelos entre la ceremonia de investidura de los santos de los últimos días y la ceremonia masónica. En unos minutos hablaremos de esos paralelismos, cómo surgieron, cómo los explicamos y cómo los masones influyeron en el desarrollo de la práctica de los santos de los últimos días en el templo. Algunos masones piensan que sus prácticas descienden del templo de Salomón, otros de los caballeros templarios, pero muchos estudiosos masones señalan que la masonería comenzó en el siglo XIII, cuando los canteros crearon gremios. Sabemos que el hermano de José Smith, Hyrum Smith, fue masón desde el principio y que José Smith se unió más tarde. Esta es una gran oportunidad que tenemos no solo para aprender sobre la historia de los santos de los últimos días, sino también sobre la masonería en general. Hola Lon. Casey, bienvenido al templo masónico del Lago Salado. Hoy haremos un recorrido con Lon Tibbetts. Él ha sido gran maestre y actualmente es gran secretario. También ha servido en la iglesia como obispo y regularmente da visitas guiadas en el templo masónico. Estamos explorando un poco sobre la conexión entre los santos de los últimos días y los francmasones, y entiendo que tú eres ambos. Lo soy. Es verdad. Eres miembro de la iglesia y eres miembro de esta logia masónica. Sí. Das paseos constantemente. Ahora haremos el recorrido. Estamos emocionados. ¿Este es el gran salón? El gran salón. No celebramos reuniones aquí. Es una especie de vestíbulo, por así decir. Los cuadros de esta sala son los de hombres y mujeres que han ocupado presidencias nacionales o internacionales de organismos masónicos. Ok, ¿desde cuándo existen estas organizaciones de mujeres? Son más de 100 años, pero no sé cuánto más. Así que los llamamos cuerpos apéndices o cuerpos concordantes. La masonería en sí es realmente los 3 primeros grados en una logia, y el rito escocés, el rito de York, los Shriners también son cuerpos apéndices. Entonces, ¿todas estas serían organizaciones vinculadas? Entendido. ¿Y las logias se mueven de un lugar a otro? Pueden hacerlo. ¿Pueden? Sí. Se vuelven más permanentes a medida que hemos comprado edificios. Esto de tener edificios no era así. Se reunían en salones,
pero eran alquilados. Puede que la gente no sepa que una logia se Así refiere es. al pueblo. Es correcto. Y no necesariamente el edificio en el que están. Ahora el edificio, usted usa la palabra templo de diferente modo a como la usan los santos de los últimos días. Explique la diferencia. La diferencia entre los dos, un templo en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es un lugar donde hacemos trabajo de ordenanza. En un templo masónico hacemos trabajo de grado, pero en torno a que nuestros mitos tienen que ver con el templo de Salomón. Así que las habitaciones de la logia están inspiradas en el templo de Salomón. Por eso usamos la palabra. No tiene connotación religiosa. ¿Hay algún requisito de religión? ¿Importa de qué religión seas? No importa la religión. No somos una sociedad religiosa, sino moral. Los hombres que se unen a nosotros asumen la obligación de hacer cosas buenas, y tiene que haber un poder superior ante el cual rindan cuentas si incumplen esa obligación. No hace falta ser miembro de una iglesia, pero sí reconocer a un ser supremo. No necesariamente un ser supremo reconocido, pero no puede ser Satanás, si eso tiene sentido. Así que no tienes que ser miembro de ninguna iglesia, pero sí reconocer un poder superior. Cierto. Y no comprobamos que estés activo. Le tomamos la palabra al hombre. Nuestro lema es que tomamos buenos hombres y los hacemos mejores. Estamos muy enfocados en eso. Son como los Marines, buscan unos cuantos hombres buenos. Algunos hombres buenos, sí. Ahora que tenemos lo básico, Lon nos lleva a la primera habitación de la logia. Oh, vaya. ¿Cómo se llamaría esta habitación? Esta es la sala colonial. Es una de las 5 salas diferentes del templo. Cada una de ellas tiene un diseño diferente y su propio tema histórico. Y la razón por la que la llamamos sala colonial se debe a su arquitectura. Sí, la decoración. Reconozco a este caballero de aquí. Muchos templos o logias masónicas de Estados Unidos tienen este mismo grabado en algún lugar de la pared. No deificamos, pero veneramos a George Washington. Lo consideramos un antepasado de la masonería estadounidense. Aquí probablemente has visto que hay grabados de George Washington en diferentes escenarios. Bueno, ¿qué nos puedes decir de esta habitación? Este es el altar. También lo llamamos plancha, y era un lugar donde los antiguos masones tenían sus planes establecidos. Eso tiene un cierto simbolismo para nosotros. Es una versión King James de la Biblia. Ah, bien. Abierta en una de las 3 escrituras diferentes del Antiguo Testamento que se alinean con el grado en que estaríamos. Así que el venerable maestro se sienta aquí, y tenemos algunas tradiciones. Así que una de ellas es que nada pasa entre la luz y el venerable maestro. Así que nos esforzamos mucho. Si venimos de aquí, damos la vuelta. Si estamos sentados allí, damos la vuelta. Junto a la plancha o altar, se ven 3 luces. Las llamamos velas encendidas. En el otro lado, arriba, tenemos al capellán. Abrimos nuestras reuniones con una oración no religiosa. Nunca decimos, en el nombre de Jesucristo, al final de nuestras oraciones. La razón de ello es que tenemos todas las religiones representadas en una logia. Y esperamos que el Dios que ellos adoran es en quien están pensando cuando cerramos esa oración. Y nombrar a cualquiera de ellos sería inapropiado para nosotros. ¿Hay un amén al final? Hay un amén. Y normalmente decimos algo parecido a, en tu santo nombre. Y cuando eso sucede, yo estoy pensando en Jesucristo. Pero alguien más podría estar pensando en la deidad a la que adoran. Así es. Aparte del capellán y el guardián mayor, hay otros oficiales, como los diáconos mayores y menores, el secretario, el tesorero y los mayordomos. También hay otro oficial. Está fuera de esa puerta. Se llama calderero. Tiene una espada. No tiene filo. Probablemente se lastimaría si lo tuviera. Pero está protegiendo nuestra puerta de lo que llamaríamos escuchas y fisgones. Así que un escucha y un fisgón es alguien que no es masón pero que está echando un vistazo a lo que hacemos. Básicamente nosotros, supongo, fuimos invitados. Sí, fueron invitados. ¿Puede hablarnos de este globo terráqueo? ¿Forma parte de la decoración? Todas las logias de este estado tienen 2 pilares. No todas tienen escaleras, pero representan los 2 pilares del pórtico del templo del rey Salomón.
Y tienen nombre, ¿verdad? Tienen nombre. ¿De quién? ¿Es correcto? Voy a buscarlo. Dímelo tú. No puedes, de acuerdo. No puedo. En realidad no puedo. Es una de esas. Pero se pueden encontrar fácilmente. De acuerdo. Muchos de nuestros mitos tienen que ver con ello. Y por cierto, ofenderé a algún masón en algún lugar al decir mitos, pero muchos de nuestros mitos tienen que ver con Hiram, que encontramos en Primero de Reyes y Primero de Crónicas, y fue quien construyó estos pilares. Extendimos sus funciones en nuestros mitos a otras cosas. En la parte superior, se ve el trabajo de Lirio y las granadas, que mencionan en ese relato bíblico. Pero por aquí, tenemos los continentes, y por aquí, tenemos las constelaciones en la parte superior, muy masónico. Muy bien. Las escaleras de aquí también contienen algunas cosas. Los 3 primeros escalones son en realidad la escuadra, el nivel y la plomada, y esos son los símbolos de los oficios de los 3 oficiales principales de la logia. Luego tenemos los 5 sentidos. Y luego los últimos 7, y probablemente ya se imaginaron 3, 5 y 7. Que son números muy masónicos. Y estas son las 7 artes y ciencias liberales. Pero al principio de la masonería, se alentaba a los masones a familiarizarse con las 7 artes y ciencias liberales. Y si piensas en los canteros en general, probablemente habrían sido muy bien educados en geometría y en cantería, pero no necesariamente en esas cosas. ¿Puede decirnos cómo encaja en esto el templo de Salomón? ¿Qué es lo apropiado? Todo lo que hacemos lo hacemos con imágenes de canteros. Usamos imágenes de la construcción de templos. Todas esas cosas para inculcarlas en los corazones. Usamos palabras como inculcar. Inculcar significa algo muy específico para nosotros. Y si piensas en un grado como una obra de moralidad, y hay 2 o 3 o 4 o tal vez más morales, ¿qué queremos que un masón entienda e inculcar en su corazón, y luego vivir a medida que avanza? Así que hay algunos en el primer grado, hay algunos en el segundo, hay algunos en el tercero. Cuando se recorre el sistema de grados en el rito escocés, por ejemplo, se comienza con el 4º y se llega hasta el 32º. Y cada uno de esos títulos tiene al menos una moraleja que esperamos que recojas y vuelvas a inculcar o a clavar profundamente en tu corazón. Y todas son cosas buenas. Voy a decir que por adelantado, todas son cosas buenas. Permítanme tomar una, la honestidad. La honestidad sería una de esas cosas importantes. Otra es cómo tratamos a las mujeres. Hay una serie de ese tipo de cosas. Y he encontrado a lo largo de los años que las esposas y novias de los masones pueden decirte que en su viaje masónico empezaron a ser diferentes tipos de hombres. Y así el ritual, el catecismo, tiene algún tipo de impacto en ellos. Y tiene algún impacto psicológico también. Bueno, eso es mucho que procesar. ¿Continuamos aquí? Déjame terminar otra cosa. Esto es mobiliario y esto es mobiliario. Pero hasta que no esté montado con su equipamiento, no es una logia. Y no están aquí hoy. Puedes encontrar fotos de ellos en internet, pero no te diré cómo montar un salón de logia porque eso es una de esas cosas. Pero en esta habitación hay 2 sillares, los llamamos. Y Casey, son estas rocas. Iba a preguntar por ellas, sí. De todos los símbolos de la masonería, estos son probablemente mis favoritos. Este es un bloque tosco. Es un poco más grande y mucho más áspero que ese, que es un bloque perfecto. Y esto simboliza el viaje del hombre. Desde nuestro punto de vista, antes de que te unieras a la masonería, eras así, y durante el resto de tu vida, buscas eliminar los bordes duros y ásperos y convertirte en eso. Para que puedas ir a la otra vida y encajar en esa casa en los cielos, hecha sin manos, por decirlo así. Entonces una piedra en bruto. Sí, piedra en bruto. Un año después de convertirse en masón, José Smith dijo: soy como una enorme piedra áspera que viene rodando desde lo alto de la montaña, y el único pulimiento que recibo es cuando una de las orillas de la piedra se alisa al entrar en contacto con otra cosa. Así llegaré a ser dardo pulido y terso en la aljaba del Todopoderoso. Es posible que José utilizara aquí imágenes masónicas, influido por su experiencia masónica. ¿Puedo preguntar por la G? ¿Qué significa la G? Sí. En realidad no ocultamos esto. Significa geometría y Dios.
La parte de Dios es la razón por lo que está tan iluminada. ¿Puede explicar lo de la geometría? La geometría era una parte importante de la cantería. Y algunas de las cosas realmente intrincadas que un cantero habría hecho cuando construyó una catedral. Si piensas en algunas de esas catedrales y en algunas de las cosas que hay allí, comprenderás que eso es mucha geometría. Se trata, pues, de una sociedad que fomenta la educación y la superación personal. También hacen muchas donaciones, becas y otros actos caritativos. Y el templo masónico se usa regularmente para estas cosas. Así que Casey, veamos la habitación egipcia. La habitación egipcia, vamos. Aunque los francmasones no remontan su historia al antiguo Egipto, Lon explica que los masones suelen decir que han tomado buenos rasgos de muchas culturas diferentes. Así que puede ser exagerado decir que José tomó prestado de la francmasonería cuando la masonería tomó prestado de otros. Una palabra mejor sería adaptación. José Smith diría que uno de los grandes principios fundamentales del mormonismo es recibir la verdad, venga de donde venga. Y ya que estamos entrando en la sala egipcia, esta es una oportunidad perfecta para hablar de otro tema que tiene que ver con el antiguo Egipto. La traducción del libro de Abraham. Casi al mismo tiempo que José Smith se involucraba en la francmasonería, también estaba terminando su trabajo en la traducción del libro de Abraham con sus referencias a los antiguos convenios. Todo esto fue parte del trasfondo para la introducción de la investidura en Nauvoo. Durante este tiempo, los santos construyeron la logia masónica en Nauvoo. Ha sido restaurado y se encuentra en Main Street, en el histórico Nauvoo. José Smith pudo haber adaptado parte de la metodología y simbología de la masonería y hacerlas parte de las ceremonias inspiradas que tienen lugar en los templos de los santos de los últimos días. Así que este es el cuarto egipcio y puedes ver inmediatamente los mismos elementos. Tenemos las escaleras aquí, los pilares, ves las dos piedras otra vez, los sillares. También, el altar o caballete. Este parece más un altar que un caballete. Y por supuesto, las luces. El alcaide mayor por aquí. ¿Puedes hablarme de esta estrella invertida de ahí? Sí. Esa es la Orden de la Estrella del Este, que es uno de nuestros grupos de damas. Son muy grandes. Tienen miembros masculinos y femeninos. Los hombres deben ser masones para unirse. También es una de esas estrellas que hace que la gente piense que podríamos estar involucrados en la adoración del diablo y no es así. Hiram era el gran maestro, ¿verdad? Hiram era el maestro, José era capellán. Capellán, sí. Explique cuál sería ese papel. Quien tiene ese papel, se sienta allí. Es una idea de alguien llamado Greg Carney. Y eso es que si has sido capellán, tienes una visión diferente de una logia y de lo que ocurre durante un grado, debido a eso que ves y las cosas que hace un capellán. Si nuestros grados tuvieron alguna influencia en José, probablemente fue la forma interactiva de aprendizaje que estaba viendo, la forma repetitiva de aprendizaje que presenció. No es todo lo que la gente cree que es. ¿Y hay algunas similitudes? Sí, hay algunas similitudes. José aceptaba todo lo que sonara a verdad. Una teoría es que cuando conoció la masonería, notó algunas verdades en sus métodos de enseñanza y los adaptó al templo. Otra teoría es que la masonería sirvió como catalizador que inspiró a José Smith a restaurar antiguas ceremonias que se habían perdido o corrompido. No sabemos la respuesta exacta a estas preguntas, pero ciertamente la francmasonería fue parte del contexto en el que las ceremonias del templo fueron reveladas. Aunque hay algunas similitudes, también hay diferencias importantes. En la época de José Smith, la masonería era una orden fraternal formada solo por hombres. En las ceremonias de los santos en el templo participan tanto hombres como mujeres. Mientras que las ceremonias masónicas se centran en historias específicas de la tradición masónica, los templos de los santos cuentan la historia de Adán y Eva y su redención a través de Jesucristo. Los convenios realizados por los santos y los masones también son muy diferentes. Un erudito relacionó cerca del 10% de la investidura con la masonería. El resto proviene de la Biblia y otras fuentes escriturales. A continuación, pasamos de la sala egipcia a la sala más grande del templo. Madre mía, no tenía ni idea de que hubiera algo tan grande. Este es el auditorio. Se utiliza para los grados del rito escocés. Sí, vaya. Sí, es una de esas habitaciones que te dejan sin aliento. Pero también para otros eventos. Cuando instalamos un nuevo gran maestro cada año, es un evento público. Es una de las pocas cosas rituales que hacemos en las que abrimos las puertas y dejamos que el público acuda a ver.
La parte rectangular del piso de ahí abajo, podemos convertirla en una sala de logia. Y cuando la gran logia se reúne, se convierte en una sala de logia. Pero, sobre nuestras cabezas, hay 103 gotas. Están todas pintadas a mano, y esas 103 gotas crearán de todo. Un campamento de guerra escocés. El templo del rey Salomón siendo construido. O destruido. O su sala del trono. O siendo reconstruido. Un bosque alemán, muchas cosas. Y eso se usan como telones de fondo para el 4º al 32º grado en el rito escocés. Ese disco de arriba representa el cielo nocturno sobre el lago salado. Hay una sala de vestuario a la vuelta, donde están los trajes que se usan para esos grados. Y hay otra sala a la vuelta de la esquina para el atrezo que los acompaña. Telones de fondo, atrezo y música. No tenía ni idea de que fuera tan complejo. Vaya. Lon estima que un 10% de los masones de Utah son santos de los últimos días. Hoy en día es aceptado que los santos se unan a la masonería, pero no siempre fue tan sencillo. Las tensiones entre masones y santos de los últimos días tienen una larga historia, así que Lon me lleva a un pasillo trasero para explicarme parte de esa historia. Este es nuestro muro de todos los antiguos grandes maestros de Utah. El primer gran maestro fue A.O. Strickland. A.O. Strickland era un juez federal que había sido nombrado y enviado aquí por Ulysses S. Grant para apresar polígamos. De acuerdo. Y muchos de los hombres que eran oficiales federales que estaban aquí, esos eran sus antecedentes. Un día estaba haciendo una visita guiada y hablaba de A.O. Strickland, e hice un comentario sobre él, que había sido un juez federal enviado aquí. Y me estoy escuchando a mí mismo decir esto, y de repente me dije, bueno, por supuesto que la iglesia no tenía una gran relación con estos tipos. Estos son los tipos que envían a nuestros profetas a prisión. Así que por supuesto que estaba pasando. Sí. Y no es más complicado que eso. No fue hasta que las organizaciones masónicas en Utah aceptaron a los santos de los últimos días como miembros. Lon me lleva por varias escaleras, por algunos pasillos, por algunas obras de arte épicas y a lo que se conoce como la sala gótica. Aunque a la masonería no le importa tu religión, tiene diferentes órdenes y ceremonias vinculadas al cristianismo, y esta sala suele utilizarse para ellas. Una de las diferencias, en primer lugar, es este telón de fondo. Sí, el venerable maestro se sienta aquí. Aún tendríamos escaleras. No están marcadas. Notarás que no hay pilares. Si tuviéramos una reunión de la logia aquí, tendríamos que traer pilares. No hay piedras. Tendríamos que traer sillares. Normalmente esto se usa para reuniones del rito de York, y cuando una logia instala a un nuevo maestro cada año, usan esto para la instalación, y el público se sienta arriba. Así que el público puede venir, también pueden asistir a la instalación. Y esta es última habitación. Sí, la última. Esta es la sala morisca, de estilo árabe. Y uno de los puntos culminantes de esta sala resulta ser ese letrero neón, que nos han dicho que es el letrero de neón más antiguo del estado de Utah. Es una de las diferencias de esta sala, además del tamaño. Cuando una logia va a tener un grupo más pequeño de hombres, es agradable realizarla aquí para no perderse entre los muebles. Es una sala que significa algo para mí, porque es la sala en la que fui iniciado. Así que esta es la primera sala de la logia que vi. Aunque toda mi vida me interesó mucho la masonería, nunca había visto el interior de una sala de logia. Hasta la noche en que me quitaron la venda de los ojos, aquí. Así que cuando te uniste, ¿hubo alguna duda? ¿Te preguntaron si creías en un poder superior? No hubo ninguna duda. Me hicieron las preguntas habituales y me trataron exactamente igual que a cualquier otra persona. Y puedo preguntar, ¿hay grados en los que una persona entra? ¿Puedo preguntar en qué grado estás ahora? Soy de grado 33. Masón del rito escocés y caballero templario, masón del rito de York. Ahora, he tenido gente que me dice que José Smith era un masón de grado 33. ¿Podría lo sabemos? En primer lugar, el rito escocés no llegó a este país hasta 1801 para empezar. Llegó en Carolina del Sur. No había llegado hasta José Smith en Nauvoo cuando fue hecho maestro masón de tercer grado. Así que era un maestro masón de tercer grado. También sabemos que Abraham Jonas era el nombre del gran maestro. Y Abraham Jonas lo hizo masón en el acto.
Así que no tuvo que solicitarlo a la logia. No tuvieron que votar sobre él. El gran maestro dijo, este hombre es un masón. Lo hago maestro masón. Ahora tenía que pasar por los grados, pero no tenía que memorizar el catecismo. No tenía que hacer esas cosas para convertirse en maestro masón en un periodo de 2 días. ¿Era eso común o se debía a que José Smith era el líder? Era más común que hoy, pero no tanto. Una última pregunta, ya que esta es la última habitación. Empezamos diciendo que usted es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que es masón. ¿Cómo le ha ayudado a ser mejor santo de los últimos días? Los principios de los que hablan son muy similares a los del Evangelio. No lo reemplazan, pero son muy similares a los del Evangelio de Jesucristo. Y son muy importantes para un hombre. Créanme, no sé ustedes, pero yo necesito muchas mejoras. Soy un hombre muy imperfecto. Estoy trabajando para ser mejor. Yo diría que lo que hago en el quórum de élderes en estos días, lo que hago en mi barrio, los llamamientos que tengo, las cosas que hacemos cuando vamos al templo. Mi esposa, todos tienen gran influencia en mí. Pero también estos buenos hombres de la fraternidad. Ellos marcan una gran diferencia para mí. Son grandes ejemplos. Y a veces solo las cosas que hacen me hacen decir. Nunca antes había pensado en hacer algo así. No solo enseñanzas, sino ejemplos de hombres buenos. Obviamente nada es como la purificación de un corazón que viene a través del Espíritu Santo. Sino salir con ellos, correr con algunos de los mejores hombres que he conocido en mi vida que no son miembros de nuestra iglesia, pero son masones. Tiene un impacto en mi vida, marca la diferencia. Y veo buenos ejemplos en muchos de ellos que quiero inculcar en mi corazón y emular en mi vida. Y creo que así es como ambos trabajan juntos. Bueno, no puedo agradecerte lo suficiente por guiarnos. Y yo realmente le aprecio a usted y a todos los miembros de su logia que nos acompañaron hoy. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a ti. This proclamation is made from the east, from the west, from the south. Once, twice, thrice. All interested, take due notice and govern yourselves accordingly. La Biblia, el Libro de Mormón y otras escrituras antiguas hablan de templos, así que no es sorprendente que personas buenas de la época de José Smith, como lo eran muchos de los masones, buscaran más conocimiento sobre estos temas. José Smith recurrió a muchas fuentes para crear la investidura del templo bajo la dirección del Señor. Y es posible que los masones fueran una de ellas, pero al crearlo, es mejor que no asumamos que apareció de la nada. Debemos considerar el contexto en el que José Smith existió y las fuentes de las que pudo haberse inspirado. El objetivo declarado de la masonería era hacer mejores a los hombres buenos. José Smith tomó prestadas algunas de las herramientas y creó un sistema para hacer mejores a los hombres y mujeres buenos. Pero no solo hacerlos mejores, sino permitirles hacer convenios que les ayudaran a entrar en la presencia de Dios, donde podrían obtener exaltación y vida eterna.